Bienvenido a una lección sobre ecuaciones porcentuales. Cuando se trabaja con situaciones que involucran porcentajes, uno de los métodos de solución más confiables es traducir el problema dado en ecuación y aquí hay cosas que buscar. Primero, lo desconocido. Siempre comienza identificando qué es lo que está tratando de encontrar, el porcentaje. Si se proporciona, deberá convertir esto a forma decimal antes de hacer cualquier cálculo. Si se le pide que determine el porcentaje, entonces deberá convertir su respuesta de forma decimal a forma de porcentaje. Multiplicación. Reemplace la palabra de con multiplicación. Igual busque palabras como, eso se convierte y reemplácelas con un signo igual. Para resumir, es significa igual, significa multiplicar, y lo que representa lo desconocido, entonces escribimos la variable. Veamos algunos ejemplos. Para cada uno de los siguientes, primero traduzca en una ecuación porcentual y luego resuelva la ecuación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el 12% de 20? Observe cómo la primera palabra que vemos es que, así que escribimos la variable, o lo desconocido. Sigamos adelante y usemos x. Es significa igual. Ahora aquí tenemos 12%. Recuerde que si tenemos un porcentaje, debemos expresar que es un decimal. 12% es igual a 0.01, de multiplicación de medios. Entonces tenemos tiempos. Y luego tenemos 20. Observe cómo resolver esta ecuación para x en este ejemplo, solo necesitamos encontrar este producto. El punto 0.1, 2 veces 20 es igual a 2.4. Entonces aquí tenemos x es igual a 2.4. Lo que significa que 2.4 es 12%. De 20b, 60% de lo que son 15. Escribiendo nuestra ecuación, lo primero que vemos es el 60%. El 60% como decimal sería 0.60. De multiplicación de medios. Entonces tenemos tiempos, lo que representa lo desconocido. De nuevo sigamos adelante y usemos x. Es significa igual y luego tenemos 15. Entonces nuestra ecuación es 0.60 veces x es igual a 15. Bueno, 0.60 se puede simplificar a 0.6. El punto 0.6 veces x sería el punto 0.6x, es igual a 15. Resolver para x. Dividimos todos los lados por 0.6. Simplificando a la izquierda, solo tenemos una vez x, o x. Y ahora encontraremos este cociente. 15 dividido por el punto 6, o 0.6, es igual a 25. Lo que significa 60% de 25 es 15. Parte 100. ¿Qué porcentaje de 140 es 3.5? Observe cómo la primera palabra que vemos es que, pero dice qué porcentaje. Entonces, lo desconocido será un porcentaje. Avancemos y usemos la variable p para esto. Entonces tenemos p. De multiplicación de medios. Entonces p por 140. Es significa igual. Y luego tenemos 3.5. Por lo tanto, debemos recordar aquí que debido a que estamos encontrando un porcentaje, cuando resolvemos p, obtendremos un decimal, que luego debemos convertir a un porcentaje. Bueno, p por 140 es 140p, es igual a 3.5. Para resolver p dividiremos ambos lados entre 140. Simplificando a la izquierda tenemos p, igual, y ahora encontraremos nuestro cociente, que dará un valor decimal de nuestro porcentaje. Entonces 3.5 dividido entre 140 es igual al punto 0.25, o si queremos, 0.025. Para convertir a un porcentaje, mueva el punto decimal a la derecha 2 lugares y agregue un signo de porcentaje. Entonces el porcentaje es 2.5%. Entonces encontramos que 2.5% de 140 es 3.5.
Ahora veamos un problema de aplicación. Un prestamista requiere un pago inicial mínimo del 16% del valor de la vivienda. ¿Qué es un anticipo requerido por $180,000? ¿Casa? Muchas veces al resolver problemas de palabras, si podemos simplificar la pregunta, es más fácil escribir la ecuación. Entonces, debido a que el requisito de pago inicial es el 16% del valor de la en casa, podemos simplificar esta pregunta preguntando, ¿qué es el 16%? ¿De $180,000? Mirando la pregunta simplificada, la primera palabra que vemos es la palabra que representa lo desconocido. Usemos la variable de para el pago inicial, entonces diremos D. Por aquí a la izquierda, diremos que D es igual al pago inicial. Entonces tendremos D, luego tenemos is, que significa igual. 16% como decimal sería 0.16. De multiplicación de medios, entonces tiempos. Y luego tenemos 180,000. Entonces tenemos D es igual a este producto. Entonces volveremos a la calculadora. .01, 6 o .1, 6 multiplicado por 180,000 es igual a 28,800. Lo que significa que el pago inicial requerido sería $28,800. Parte B. Usted tiene $23,500 en efectivo disponibles para usar como anticipo para una casa. Determine el valor máximo de la vivienda que no puede financiar. Nuevamente, esto supone que el pago inicial debe ser del 16% del valor de la casa. Para simplificar esta pregunta, queremos saber $23,500 es 16%. ¿De qué? Para lo desconocido esta vez, usemos la variable V, que sería igual al valor de la casa. Entonces, para nuestra ecuación tenemos 23,500. Significa igual. El 16% del decimal sería 0.16. De multiplicación de medios, entonces tiempos que. Y nuevamente estamos usando la variable V para el valor de la casa. Entonces nuestra ecuación es 23,500 igual 0.16V. Entonces, para resolver V, dividiremos ambos lados entre 0.16. Observe en el lado derecho que esto se simplifica a una V o V. Así que ahora encontraremos este cociente para encontrar el valor de V. Así que tenemos $23,500 divididos por 0.16, que equivale a 146,875. Entonces, la respuesta a la pregunta, el valor máximo de la vivienda que puede financiar es $146,875, dado que tiene $23,500 en efectivo disponibles para el pago inicial. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.